No sé por qué no empieza a grabar. Ahí. No sé qué ha pasado con el sistema. Sheralis salió, creo, del sistema. No sé por qué daba una información de que tenía que salir para empezar a grabar. Díganle que vuelva a entrar. Está bien, doctor. Yo me comunico con ella. Ok. Eh, entonces vamos a empezar con esta parte muy importante que nos va a servir hasta final de curso, que son el manejo en realidad de recién nacidos, ¿no? Es lo que nos hace sentirnos un poco responsables de los primeros tratamientos y las referencias y el cómo ustedes me lo van a mandar a determinado tipo de niños. Me estoy refiriendo a toda la alimentación, a toda la, sea parenteral o sea por vía oral, que ustedes me tienen que hacer para referir a un niño. Lo que nos toca hacer hoy día es la parte de requerimientos hidroelectrolíticos, ¿no? Que es la primera parte que vamos a hacer. El jueves van a ser trastornos, algunas variaciones que pueda haber. Esta es la base para dar cualquier indicación médica en cuanto a tratamiento. Me avisan si lo ven. Sí, doctor. Ok. De todo lo que es líquidos y electrolitos, hoy día vamos a hacer los tres primeros puntos, que es las consideraciones generales, la evaluación del paciente, principios fisiológicos, ¿no? Y para el día jueves vamos a hacer los que es trastornos hidroelectrolíticos, lo que es deshidratación, equilibrio ácido-base. Eh, para empezar, la distribución del agua corporal total es diferente en un niño que en un adulto, pero también es diferente en relación a un recién nacido frente a un niño. Y también tiene diferencias en cuanto al sexo, ¿no? En adultos, por ejemplo, la mujer tiene menos agua corporal total que un varón. Y esto va en relación al mayor porcentaje de grasa corporal, ¿no? ¿Qué factores afectan el equilibrio hidroelectrolítico? Afectan las pérdidas insensibles, que son las pérdidas de líquido que nosotros tenemos por la respiración y por la sudoración o por la piel, ¿no? Que también se puede perder. Y el otro es por la función renal, en cuanto a la eliminación de líquidos, de agua y también de algunos electrolíticos y compuestos por vía renal. La distribución del agua corporal es diferente en relación a los espacios, ¿no es cierto? Nosotros, acordémonos un poquito de fisiología, tenemos los espacios extracelular, intracelular, y donde extracelular tenemos el intersticial y el intravascular. Desde que el niño nace, nosotros tenemos un cambio de toda esta distribución que nosotros tenemos al nacimiento. En el feto, el porcentaje de agua corporal total, que es en el azulito, puede llegar hasta el 90%. Va a depender mucho de la edad gestacional de ese feto, ¿no? En el recién nacido, 80%. Nosotros manejamos, en realidad, y eso es lo que vamos a manejar de acá para adelante, no el 80%, sino el 70%. O un recién nacido a término, estoy hablando, ¿no? Entonces, un recién nacido a término nos vamos a acostumbrar a usar un agua corporal total de 70%. En un niño
va desde 60 a 70%, en un adulto de 60 a 65%, dependiendo, y en un anciano de 50 a 55%. Entonces va a perder cada vez, desde el nacimiento, vamos perdiendo más agua corporal total, ¿no? Y como les digo, en el adulto sí hay una diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? La mujer puede tener unos 50, 55 de agua corporal total en relación a los 60, 65 de un varón. Y acá están los espacios, los que les mencionaba, ¿no? ¿Cómo se distribuye el agua corporal total en nuestro organismo? Como les digo, ustedes más han hecho fisiología con respecto al adulto, y acá les voy a decir algunos cambios que hay con respecto a los recién nacidos. Si bien el agua corporal total está en un 70% aproximadamente y en un prematuro 80%, esto se distribuye en forma un poco diferente, ¿no? Considerando esta referencia, que yo tengo 78% en promedio en un recién nacido a término, desde las 37 hasta las 42 semanas. Este 78%, ¿cómo se distribuye? 45% se distribuye en el líquido extracelular y un 33% en el líquido intracelular. En un prematuro, 86% en promedio, lógicamente que ahí tendremos desde 80, 85 o hasta 90, los muy prematuritos. De este 86 en promedio, 60% es en el líquido extracelular y 26% en el líquido intracelular. A su vez, ya sabemos que el líquido extracelular está en el intravascular y en el intersticial. Entonces, de acuerdo a la edad gestacional, desde el estado fetal, estos líquidos van cambiando hasta la etapa adulta, ¿sí? Pongamos el ejemplo de los prematuros. Fíjense, un niño con edad gestacional de 24 semanas, el líquido extracelular, que está más o menos en un 60% en promedio, hemos dicho, en los prematuros, conforme aumenta la edad gestacional, disminuye la cantidad de líquidos en el espacio extracelular, ¿sí? Fíjese cómo va bajando, ¿no? Y en un niño a término ya no es 60%, es 45%, lo que hemos dicho. Y posteriormente, después del nacimiento, esto sigue disminuyendo, ¿no? Se sigue redistribuyendo. El líquido intracelular, que en un prematuro de 24 semanas yo puedo empezar con 26, conforme aumenta la edad gestacional, más bien el líquido intracelular va ganando volumen, ¿eh? La célula va creciendo y va ganando agua, va ganando volumen, llegando casi a un 33% de líquido intracelular en el recién nacido a término, ¿no? Y el agua corporal, por lo tanto, va disminuyendo, como hemos visto en la gráfica anterior, desde un 86 hasta un 78% aproximadamente, ¿no? Después del nacimiento, estos cambios siguen. Esta es la redistribución del líquido corporal después de nacer. El nacimiento lo vamos a graficar como día cero, ¿sí? Y fíjense el agua corporal que ya estaba disminuyendo con la edad gestacional del feto, sigue después del nacimiento, sigue disminuyendo el agua corporal total, porque va a llegar pues a la edad del adulto a 60%, ¿no? De los 80 o 70 o 80 que tiene. El compartimiento extracelular, como hemos visto, también sigue disminuyendo, ¿sí? Sigue disminuyendo hasta la etapa adulta, ¿no? En las cuales se puede quedar en un 25% aproximadamente.
Pero fíjese lo que pasa con el compartimiento intracelular. En el anterior habíamos dicho que el intracelular iba ganando, ¿no? Iba ganando volumen, iba ganando líquido. Y esto continúa ahí, hasta al año aproximadamente, y después ya casi se mantiene, ¿no? Con mínimas variaciones hasta la etapa adulta. Y acá se cruzan. Entonces, después del nacimiento hay esto. El líquido intracelular va ganando volumen y el extracelular va perdiendo. Agua corporal total también va perdiendo, va formando más tejido y menos agua corporal en proporción. En cuanto a la pérdida de peso, habíamos adelantado esto cuando hemos hablado de examen físico de recién nacido, que los niños, después del nacimiento, durante los primeros días, pues bajan de peso, ¿no? Es una baja fisiológica que en un recién nacido a término oscila entre el 5 al 10% máximo durante la primera semana. Y en un nacido prematuro de muy bajo peso puede oscilar entre el 10 hasta el 20% con un promedio de 15% hasta los primeros 14 días. Ahora, esta pérdida de peso se debe fundamentalmente a la contracción del agua extracelular. Acordémonos el agua extracelular, cómo va bajando, ¿no? Cómo va bajando. Esta es una de las consecuencias por las cuales hay una baja de peso y acá más o menos se cruza y el líquido intracelular va ganando, ¿no? Y de ahí ya va subiendo de peso. Entonces, estos cambios de la distribución de los líquidos en nuestro cuerpo, pues hay que permitirlas. O sea, no es que esté mal que bajen de peso los primeros días. Lo que pasa es que no tienen que bajar con exageración, ¿no es cierto? Y hay que permitir estas pérdidas de peso que van en promedio un 2-3% por día, ¿no? Durante los primeros 5 días, durante la primera semana. Y no hay que tratar de compensarlas porque ahí podemos producir algunas alteraciones a nivel, sobre todo renal y cardiovascular. ¿Qué características fisiológicas tiene el riñón del neonato al comienzo? El flujo renal neonatal primero es bajo, ¿no? Por lo tanto, si el flujo renal, el flujo sanguíneo a nivel de los riñones es bajo, pues la tasa de filtración glomerular también es bajo, ¿no? Los mecanismos tubulares, en los túbulos, ustedes saben, los túbulos distales sobre todo se reabsorben, se concentra la orina. Pero en el niño, en los primeros días, pues esto no es muy eficaz, ¿no? Permitiendo la pérdida de líquido y solutos, ¿no? Y se puede producir una glucosuria y proteinuria transitoria, sobre todo en el recién nacido prematuro. Entonces se pierde azúcar, se pierde proteína, se pierde electrolitos, ¿no? Transitoriamente por este proceso de adaptación. Este flujo sanguíneo renal postnatal, que al comienzo es bajo, por ejemplo, es 5% del gasto cardíaco a las 12 horas, 10% sube en la primera semana, ¿no? Y 20% a los 5 meses, que es donde más o menos se sitúa. Empezamos con un flujo sanguíneo renal entonces muy bajo, y conforme avanza, duplica más o menos a la semana, y después duplica otra vez a los 5 meses. Va aumentando gradualmente ese flujo sanguíneo. Y ya sabemos que la tasa de filtración glomerular va a depender del flujo sanguíneo. Por lo tanto, la filtración glomerular también va a ir aumentando gradualmente, ¿no? Vamos un poco a un niño a término. Un niño de 38 a 42 semanas, ¿no? Fíjense, la tasa de filtración glomerular es de 40.6 a la semana de edad
mililitros por minuto por cada 1,73 metros cuadrados, que es la medida. 40,6 mililitros por minuto por cada 1,73 metros cuadrados. Fíjense, entre las 2 a las 8 semanas está en 65,8. Y después de las 8 semanas sube hasta 95,7 mililitros minuto por cada 1,73 metros cuadrados. Entonces, al comienzo, la tasa de filtración glomerular es baja y este se va incrementando conforme transcurre la edad postnatal. Igual en un prematurito, por ejemplo, si vamos a un prematuro extremo, no un moderado, de 11 mililitros por minuto por cada 1,73 metros cuadrados, va a aumentar, fíjense, las 8 semanas a 47. Entonces, la diferencia que hay entre un prematuro extremo y un recién nacido es bastante en cuanto a la filtración glomerular. Entonces, hay que tener cuidado. Si bien es cierto, tenemos cuidado en todos los neonatos porque no manejan bien el agua en exceso, fíjense lo que podría hacer con un prematuro. Pues es 4 veces menor tasa de filtración glomerular. Por eso los antibióticos que vamos a aprender a manejar posteriormente, los vamos a tener que hacer de acuerdo a la edad postnatal, ¿no? La primera semana, una ampicilina que normalmente en cualquier niño le damos a cada 6 horas, en un neonato una ampicilina la damos cada 12 horas, ¿no? Y después de la semana recién subimos a cada 8, y después del mes recién le damos cada 6. La gentamicina, por ejemplo, que es un aminoglucósido que tiene bastante nefrotoxicidad y ototoxicidad, nosotros lo administramos en recién nacidos cada 24 horas. O sea, y en adultos, pues ustedes lo administran cada 8 horas, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Tener en cuenta estos cambios que nosotros en la función renal para manejar los líquidos también. Los electrolitos también no lo utilizamos, ¿no? En las primeras 48 horas no utilizamos electrolitos, le damos dextrosita pura nada más, ¿no? Y la dextrosa para el aporte calórico. En los recién nacidos hay una resistencia tubular a la hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Ustedes pueden conocerla como hormona antidiurética o la hormona arginina vasopresina. Dependiendo de qué, de este receptor, el B2, ¿no? El receptor B2 es dependiente del AMP cíclico, ¿no? Actúa a través de la generación del AMP cíclico y genera además la movilización de la aquaporina 2. La aquaporina 2 es la que actúa a nivel renal, ¿cierto? Y es la que produce mayor permeabilidad, ¿no? Y permite la entrada agua, la entrada de agua hacia la célula. Esos cambios que les estaba hablando. Esto es muy importante y actúa a nivel de, de riñón, ¿no? Pero el neonato tiene menor cantidad de aquaparina 2, menor cantidad, por lo tanto, de AMP ciclo y de fosfodiesterasa. Entonces, un poco como que la acción de la vasopresina no es adecuada, ¿no? Entonces, que normalmente debería hacer que yo filtro el agua y reabsorbo parte del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los neonatos? Como que al comienzo, pues no reabsorbe todo el agua que debería, entonces hay mayores pérdidas urinarias de agua, ¿no? Es lo que se debería reabsorber en el túbulo distal. Entonces, esa cierta resistencia que puede haber en los recién nacidos a la hormona antidiurética hace que pierda agua, ¿no? Normalmente, ¿cómo debería ser? De acuerdo a la osmolaridad, ¿no es cierto? La osmolaridad del plasma normal va, oscila, pero por ahí va entre los 280
a 295 miliosmoles, ¿no? Eh, Esta hormona, la antidiurética, que es producida ahí en el hipotálamo, pero después es almacenada en la neurohipófisis, se secreta de acuerdo a la osmolaridad. ¿Qué pasa si la osmolaridad disminuye? Tengo una osmolaridad disminuye. Entonces, significa que es como que hay mucha dilución, ¿no? Entonces, la vasopresina o hormona antidiurética se inhibe, o sea, no produce, no actúa y por lo tanto permite que haya pérdida de líquido para regular la osmolaridad. Al revés, si hay mucha osmolaridad, ¿no? Sobrepasa los valores de 300, 310, ¿no? La ADH se estimula, ¿no? Se produce para aumentar más bien la reabsorción de agua libre. Entonces, de esa manera funciona fisiológicamente esto, ¿no? Pues al comienzo, ¿qué pasa normalmente un niño? Como tiene una resistencia tubular a la hormona antidiurética, pierde un poco más de líquidos, ¿no? Hasta que esto ya se regula. Eh, entonces, la reabsorción de sodio está disminuida, hay menor cantidad de transportadores de sodio, hay menor gradiente de concentración, hay disminución de la permeabilidad paracelular y hay menor cantidad de transportadores CGLT1. Esto es el transportador sodio-glucosa, ¿no? En el túbulo proximal de la nefrona. Hay un transportador que le llaman a ese CGLT1, que es transportador sodio-glucosa, o sea, va acoplado, ¿no? Se transporta 2 moléculas de sodio por cada molécula de glucosa. Entonces, todo esto está disminuido, por lo tanto, también se va perdiendo agua. En cuanto a las pérdidas insensibles, son las que, como les adelanté, las que se pierden a través de la piel, el agua que se pierde por la transpiración y por la respiración, ¿no? Por el tracto respiratorio. Las 2/3 partes de las pérdidas insensibles es por la piel y una tercera parte es por el tracto respiratorio. Habíamos hablado de la superficie corporal del recién nacido, que tiene mucho más superficie corporal en relación a su peso, ¿no? Lo que hace que tenga un mayor superficie corporal para pérdidas insensibles. Y también va en relación a la edad gestacional, ¿no? Porque según la edad gestacional, pues hemos visto que la piel es mucho más delgada, el aislamiento es menor, y además la posición también influye a la mayor superficie corporal expuesta. En promedio, las pérdidas insensibles en recién nacidos menor de 24 semanas pueden ser de 200 mililitros kilo día, en relación a un recién nacido a término que pierde 20 mililitros por kilo por día. Ahora, ¿qué factores modifican? ¿Qué es lo que podemos hacer para disminuir las pérdidas insensibles en un neonato? Primero, poniéndole en un ambiente húmedo, ¿no es cierto? Por eso son útiles las incubadoras de convección, ¿no? Las cerradas que da una temperatura tibia, pero húmeda, porque va circulando alrededor del niño. Pero para eso la incubadora tiene que ser cerrada y tiene su dispensador de agua que calienta y va humidificando el ambiente. Lo que no se da, por ejemplo, en una cuna radiante, ¿no? En una cuna radiante más bien aumentaría la pérdida de calor. El oxígeno humidificado también, ¿no? Eso disminuiría las pérdidas insensibles porque está respirando un poco más de humedad. Las incubadoras de doble pared
que son las que aíslan más la temperatura externa y mantienen más la humedad ahí. El cobertor plástico, la sabanita plástica que hemos dicho, ¿no? Es como que yo trato de formar un microclima alrededor del bebé. La ventilación mecánica también disminuye, porque en la ventilación mecánica yo tengo programado una ventilación, pero con humedad, tibiecita, pero también con humedad. Hay un calentador antes de la entrada del aire al bebé que lo humidifica, ¿no? Y lo calienta. En cambio, las pérdidas sensibles son mayores en niños prematuros, cuando utilizo calor radiante, la fototerapia, ¿no? Si yo tengo un niño en fototerapia, su requerimiento puede aumentar unos 10 a 20 mililitros por kilo más de requerimiento de agua, ¿no? Cuando un niño está con un distrés respiratorio, está respirando muy rápido y en cada respiración pues hay un vapor, ¿no? Que va a eliminar. O cuando hay defectos de la piel también. ¿Cuáles son los requerimientos hidroelectrolíticos? Para llegar a esto, yo necesito hacer como un balance, ¿no es cierto? Hidroelectrolítico. Ver primero la composición corporal frente a qué niño estoy, frente a un niño a término, frente a un niño prematuro. ¿Qué variaciones puede haber de acuerdo a condiciones patológicas o condiciones ambientales en cuanto a las pérdidas insensibles? ¿Y qué variación puede haber en la función renal dependiendo si es un prematuro o es un niño a término? ¿Sí? Y teniendo en cuenta, como ya les dije, que el agua corporal total va disminuyendo conforme va aumentando la edad del niño. Y que hay un intercambio en los primeros días en los cuales el agua intracelular va aumentando y el extracelular va disminuyendo permanentemente. Las pérdidas insensibles, entonces, pueden ir, como les dije, un prematuro extremo hasta 200 mililitros kilo día, hasta un niño a término o cercano al término, hasta 20 mililitros kilo día, pasando por prematuros moderados o prematuros tardíos, ¿no? La evaporación va en relación al bajo peso al nacer, ¿no? O a la prematuridad en las cuales tienen una piel muy delgada, va en relación a los calentadores radiantes, ¿no? Y va en relación a la fototerapia, que como les digo, hay situaciones en las cuales yo necesito aumentar, aparte de su requerimiento normal, unos 10, 20 mililitros por kilo más que lo que debería recibir, justo para evitar las pérdidas excesivas de esos líquidos. En cuanto a la frecuencia respiratoria, pues sí, los que tienen dificultad respiratoria, pues lo tenemos más a nivel de una UCI o un cuidados intermedios mínimo, para que pueda recibir un tratamiento con aire humidificado. Es el balance hídrico. Nosotros tratamos de hacer un equilibrio y poner en una balanza todos los recursos que ingresan y todos los que salen, ¿no? Eso es en un determinado tiempo. Yo puedo hacer un balance hídrico en 12 horas, por ejemplo, y tengo que contar qué pérdidas hubo en el niño y tengo que contar qué ingresos hubo en el niño. Las pérdidas va en orinas y heces, por la piel y por la respiración, ¿no? Los ingresos, básicamente, bien entra por vía endovenosa o por vía oral. Muchas veces nosotros tenemos a niños con una alimentación mixta o con una hidratación mixta, ¿no? Parte recibe en leche, parte recibe por vía endovenosa. Entonces, de las pérdidas insensibles, más o menos, hemos visto que las 2/3 partes van a ser por vía de piel y una tercera parte por pulmón, ¿no?
Esto es más o menos entre 30 a 65 mililitros kilo día. Lo que nosotros necesitamos para formar orina son de 20 a 60 mililitros kilo día. El agua en deposiciones va de 0 a 10 mililitros kilo día. Entonces, más o menos tenemos entre 50 a 135 mililitros kilo día como algo basado. Ahora, si yo veo el requerimiento, mi ingesta, eso es mi eliminación, mi pérdida, que puede variar de acuerdo a la condición del niño, puede variar de acuerdo a si es prematuro o es a término o tiene patologías asociadas. Los requerimientos hídricos también varían. Por ejemplo, para el primer día pueden oscilar entre 60 a 80 mililitros kilo día. Al segundo día, 70 a 90 mililitros kilo día. Tercer día, 80 a 110 mililitros kilo día. Como ven, en este esquema, como que está aumentando 10, 10, 10 normalmente, ¿no? Pero hay variaciones, por eso les dan un rango. Ese rango de requerimiento es el que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que tener un criterio clínico como para poder discernir, a este le voy a dar más, no, mejor este ha retenido más líquido, está subiendo de peso cuando no debe subir, y por lo tanto le voy a hacer restricción de líquido. Entonces, todo es un manejo de criterios. ¿Ok? Eh, bueno, esto es lo mismo que es cuánto puede aumentar, por ejemplo, las pérdidas insensibles, como le decía, calor radiante o la fototerapia. En promedio puede perder, o necesitar unos 20 mililitros por kilo más, ¿no? de líquidos, ¿no? Y si tenemos que estar en una incubadora de calor radiante más fototerapia, pues es sumatorio. Las temperaturas. Una temperatura, por ejemplo, de incubadora que esté muy alta, pues eso también hace mayores pérdidas insensibles y hace que el niño tenga que requerir más cantidad de líquido, ¿no? Este es un gráfico de requerimientos de líquidos en neonatos pretérmino y va dependiendo de qué grado de prematuridad tenga. Puede oscilar entre un niño menor de 750, de 100, y hasta un niño mayor de 1500 que va de 60 a 80. Para un niño del tercer día al séptimo día, de 150, puede requerir un niño menor de 750. Y esto tiene su explicación. Si se recuerdan que les dije, ¿qué porcentaje de estos niños es agua? Casi el 90%. ¿Eh? Casi el 90% de estos niños que son muy extremos, que algunas veces los tenemos, es agua. Entonces el requerimiento de agua va a aumentar más, ¿no? Conforme el niño tiene más peso, pues el requerimiento es menor. ¿Okay? Esto es para niños a término, que empezamos generalmente con 60 y vamos sumando si no hay ningún problema 70, 80, 90, 100, 110, 120, ¿no? Al séptimo día más o menos. Yo les he hecho un cuadrito para unificar criterios de toda la bibliografía que ustedes puedan tener. Y he elaborado este, ¿sí? Así que esto me lo van a imprimir porque con esto vamos a trabajar todos los casos clínicos. Así que toman una foto ahí, lo imprimen. Entonces he hecho esto de requerimientos hídricos promedio de un neonato y lo he puesto por días, hasta los 7 días, porque después de los 7 días ya no va a haber cambios, va a seguir igual, no es que se siga aumentando permanentemente. Y lo he dividido por edad gestacional, ¿no? Más o menos. Entonces, tenemos recién nacidos a términos, eh, los mayores de 37 semanas a más. Vamos a empezar. El primer día con 60, al segundo día 70, 80, 90, 100, 110, 120 al día 7. Pero acordémonos
que esto tenemos que corregir de acuerdo al balance hídrico después de 24 horas, por ejemplo, y de la condición clínica de recién nacido. O sea, no seamos sesgados, ya, así se hace y así lo voy a hacer. No. El criterio clínico me dice qué es lo que voy a hacer en el segundo día de acuerdo a lo que ocurrió el primer día. ¿Cómo fue el balance? ¿Fue un balance positivo? ¿Fue un balance negativo? ¿Cómo fue el flujo urinario? ¿Cómo fue el peso? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Cuánto perdió? ¿No? Es una serie de parámetros que tenemos que evaluar para definir si voy a seguir con lo mismo o no. Pero para empezar, tenemos esto. Para el prematuro tardío, entre 34 a 36 semanas, tenemos que empezamos con 10 más. Y fíjense, va a ser fácil la deducción, 70, 80, 90, 100, 110, 120, vamos a terminar con 130. Acordémonos que mientras más prematuro, la cantidad de líquido es mucho mayor. Prematuro moderado, empezamos con 80, terminamos con 140 a los 7 días. El extremo de 26 a 29 semanas, de 90 empezamos, terminamos con 150. Y el prematuro muy extremo, esos menores de 26 semanas, lo que hemos visto acá, con 750, pues vamos a empezar con 100, podemos terminar con 160 o más, ¿no? De acuerdo a cómo se presente su balance. ¿Bien? Entonces, todos los casos clínicos vamos a utilizar esta tablita. Entonces, esta tablita ustedes la van a tener al lado ahí para poder resolver. Ah, siempre debemos tener un objetivo en el manejo de un niño, sobre todo los prematuros. ¿Qué esperamos? Si yo tengo un niño, por ejemplo, de muy bajo peso, menor de 1500 gramos, ¿qué espero con este niño? Que haya una pérdida de peso durante los primeros 3 a 5 días, ¿no? Que pueda perder por ahí hasta 15% de su porcentaje de su peso al nacer y que podamos, de acuerdo a eso, darle la cantidad de líquidos. Mantener concentraciones séricas normales de electrolitos. A estos niños como van a ser referidos y después hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, nosotros les vamos a hacer un dosaje de electrolitos periódicamente o de gases arteriales si hay compromiso respiratorio más. Evitar la oliguria, lo que hay que mantener es un flujo urinario de 1 a 3 mililitros por kilo por hora, ¿no? Ese es un flujo urinario, digamos, aceptable. A veces los prematuros pues pueden llegar a 4 o 5 mililitros por kilo por hora, pero en promedio lo vamos a dejar nosotros. Nuestro flujo urinario para un neonato va de 1 a 3 mililitros, ¿no? Cuando esté estable. Entonces, este niño pasa por una primera fase, que se llama fase de transición, en las cuales hay grandes pérdidas por pérdidas insensibles, sobre todo por evaporación transcutánea, y también por respiración, porque la mayoría de ellos pues hacen problemas respiratorios. También tienen pérdidas renales por el exceso de agua y sal contenidas en el espacio extracelular, que ya sabemos que va a haber una redistribución, ¿sí? Entonces, estos niños pues pasan por una serie de procesos y le vamos a dar un aporte adecuado, que puede ser ahí, a ver, de 1500, oscila más o menos entre 30 a 33 semanas, de 29, 26, más o menos 800 a 1000 gramos, ¿no? Por ahí pueden empezar con 80 o 90 mililitros por kilo y después evaluar bien, ¿no? En este caso lo han puesto de 1000 a 1580, ¿no? De aporte hídrico, ¿no? Después viene la fase de estabilización, en las cuales el peso se estabiliza aproximadamente en 10 o 14 días. En este caso, la nutrición, la ganancia de peso no es prioridad. Y nosotros empezamos desde el primer día, preferentemente con nutrición parenteral, y la enteral va a depender del grado de prematuridad.
Empezamos con una alimentación trófica de 1 mililitro por ahí o 1,5 mililitros que lo mantenemos durante unos 3 a 5 días. Y después vamos poco a poco, ¿no? Tratando de aumentar. La idea de darle una nutrición enteral mínima y avanzar lento es que ese intestino pues no sufra de una atrofia intestinal, ¿no? De que mantenga el trofismo y las secreciones gastrointestinales adecuadas, ¿no? Que haya ese estímulo para esto. En los primeros 2 días generalmente nosotros no utilizamos electrolitos. Después lo voy a ver eso bien. Y lo utilizamos generalmente después de los 2 días. Y la fase 3 viene el de crecimiento estable, las cuales yo espero una ganancia de peso de 15 a 20 gramos por kilo día, ¿no? A la tercera semana más o menos de estos niños. Eso es, por ejemplo, en un niño menor de 1.500. ¿Cómo sería un niño a término? Un niño a término, pues le damos eh, el requerimiento de 60 mililitros por kilo día y lo mantenemos por 1 o 2 días y vamos subiendo rápidamente, ¿no? Ahora, si fuera un niño a término sin patología, pues ese niño se va solamente con su mamá y solamente va a requerir en el primer día 5 a 10 mililitros por vez, o sea, por toma de leche, que puede ser cada 2 horas, por ejemplo. Pero eso es lo que más o menos le puede sacar de la mamá. El error está cuando a ese niño en los primeros días, en las primeras horas de vida, si no tengo a la mamá, yo le quiero dar los 60 o 70 mililitros por kilo día. La capacidad gástrica no está tan desarrollada el primer día de vida. Al segundo de día, pues 20, 25, aumenta y al tercer día ya 30, 35, ¿no? Va aumentando rápidamente. Pero tener cuidado siempre en el primer día de vida de un niño a término tratándole de dar fórmulas a dosis de los 60 que estamos hablando, ¿no? Acá es, más o menos me estoy refiriendo yo al más al endovenoso, en cuanto a la referencia que ustedes me van a hacer. Hay que ajustar el aporte hídrico, puede ser ahí cada 12 horas, de acuerdo al peso del paciente, ¿no? De acuerdo al flujo urinario. Ver la temperatura corporal y ambiental, por ahí está muy alto y eso le está haciendo mayores pérdidas insensibles. La evaluación tiene que ser un poco integral, ¿no? Medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, de repente está polipnéico, ¿no? Ver el IN capilar es lo que me da un poco la perfusión a nivel periférico. Y la diuresis horaria, que como les digo puede ser de 1 a 4, hasta 4 o 5 incluso en prematuros, pero normalmente después se va a situar en 1 a 3 mililitros por kilo por día. Evaluar el estado de conciencia, presencia de vómitos, sobre todo por intolerancia que pueda haber o por infecciones. Ver las características de las deposiciones, pérdidas por sonda orogástrica, drenajes, porque todo eso va a intervenir en el balance hídrico. La presencia de cianorrea en caso de patologías a nivel esofágico, ¿no? O sangrados también que pueda haber. Signos de retención hídrica como un edema parpreparal o un edema corporal, sobre todo a nivel pretibial o de pies, ¿no? Que es donde empieza al comienzo un edema. Y tener en cuenta todo el conteo que hemos hecho de los ingresos o que ha hecho la enfermedad de los ingresos de los líquidos usados. Se debe contar desde la cantidad que ingresa con los medicamentos, ¿no? Porque muchos medicamentos lo tenemos que diluir en su triple o cuádruple volumen y eso cuenta como volumen en los requerimientos diarios, porque si no va a haber una sobrecarga hídrica. Acá vamos a tener un ejemplo. Con esto vamos a manejar múltiples casos clínicos. Tenemos una clase exclusivamente de casos clínicos, pero esto lo tienen que manejar bien con sus jefes de práctica. ¿Okay? Por ejemplo, yo tengo un recién nacido de 33 semanas, con un peso de 1.250 gramos en su primer día de vida, y ustedes me lo van a referir.
¿Cómo lo van a referir? O sea, no es cuestión, agárrenlo y lleven. ¿Por qué? El viaje puede durar desde 2 horas, si es cerca, 1 hora, si está mucho más cerca, o hasta 6, 7 horas, si están un poco más lejos, ¿no? Por ahí Paucartambo, o la zona de Chumbivilcas, ¿no? Que están bastante lejos. Entonces, nos fijamos acá. ¿Se acuerdan qué es lo que teníamos para un niño de 33 semanas? ¿Con cuánto empezábamos? Con 80, ¿no? Entonces acá les ponen este cuadrito, les ponen de 1000 a 1500, va de 60 a 100. Muy bien, yo tengo el promedio, 80, 1250. Por su peso, 1,25 kilos, porque es por kilo. Y me da 100 mililitros, es mi requerimiento hídrico para este bebé para 24 horas. O sea, yo lo debería mandar con un volumen de dextrosa con 100 en total para 24 horas. Si yo tengo para este niño que puede perder más o menos para 1000 a 1500, 40 a 60 mililitros kilo día, ¿sí? Como pérdidas insensibles. Muy bien, 50 por 1,25, 62 puntos. Esto tengo los ingresos. Voy a calcular más o menos cuánto podría tener de egresos. De 50 por 1,25 kilos, 62,5 mililitros por 24 horas como pérdidas insensibles. La orina, que hemos visto, ya 45 mililitros para 24 horas. Y por ahí ha hecho deposiciones 5 mililitros en 24 horas. Fíjense, yo tengo 112,5 mililitros para 24 horas. Si yo haría un balance, en este caso habría un balance negativo de 12,5 mililitros para 24 horas. Y probablemente haya una baja de peso también, ¿no? ¿Qué recomendaciones se dan para hacer una buena indicación médica de líquidos y electrolitos? Entonces, para recién nacidos a término y pretérmino, puede ser los pretérmino tardíos, empecemos siempre con 60 a 70 mililitros por día. Si es prematuro, utilicemos lo que les mencionaba sobre la prematuridad. Vamos a utilizar esta tablita, siempre, ¿bien? Para unificar un poco los criterios que vamos a tener. Siempre iniciar dextrosa al 10% sin electrolitos. Para todo niño a término o mayor de 1500, en 1500 ya hemos visto que vamos a variar el volumen, ya de acuerdo a la edad gestacional que siempre yo les voy a dar. O siempre deberíamos tener una edad gestacional para un niño. Ahora, la cantidad de dextrosa es sin electrolitos. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos unas 48 horas, ¿sí? El sodio y el potasio vamos a añadirlo después de las 48 horas. Y mantener una infusión de glucosa entre 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. No se preocupen, esto lo vamos a aprender a manejar bien, ¿sí? Este es un requerimiento energético basal, es más o menos lo que mi organismo metabolizaría para mi consumo basal diario de mi actividad diaria, ¿no? 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Entonces, en todos los niños, nosotros vamos a utilizar 4 a 6 miligramos por kilo por minuto en ese rango. Bueno, algunos dicen es el rango inferior 4 a 5 para un niño a término, 5 a 6 para un prematuro que necesita un poquito más, ¿no? Entonces, el primer día vamos a hacer esto para los niños a término o prematuros moderados tardíos. Del segundo al séptimo día, podemos empezar con leche, en el caso en que sea indicado la lactancia. Si
Si es un niño a término, pues va a empezar desde el comienzo. Pero acá estamos hablando sobre todo para una hidratación endovenosa. Gradualmente, en un prematuro, yo puedo introducir volumen de leche, ¿no? Y eh, los líquidos también le voy a ir subiendo de acuerdo a los días, de acuerdo a las pérdidas fecales y de crecimiento, ¿no? Vamos a aumentar de 15 a 20 mililitros kilo día hasta llegar más o menos a un niño a término a 150 mililitros por kilo por día. En un prematuro de 1500, ¿no? ¿Sí? Creo que sí está. Estamos acá, ¿sí? Aproximadamente 1500 estamos acá, 140 sería, ¿no? Una término 120, 140, 150. Para los menores de 1000 gramos ya es diferente, ¿no? Si es un prematuro ya severo, la cantidad de líquidos vamos a aumentarla, la dextrosa al 10%, sin electrolitos siempre. La piel va a madurar más de entre el segundo a séptimo día, va a bajar más las pérdidas insensibles y pueden llegar ya a estar más o menos estabilizadas al final de la primera semana. Entonces ahí aumentamos igual 10, 15 mililitros kilo día hasta un máximo de 150 o más de acuerdo al grado de prematuridad. El sodio y el potasio, igual añadirlo después de 48 horas y mantener siempre la infusión de glucosa de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Cuando es un prematuro, nosotros nos podemos salir de la regla en cuanto a suplemento de sodio. ¿Por qué? Porque el prematuro, por los problemas renales que hemos explicado, pues como que filtra el sodio y no lo reabsorbe. Porque normalmente el sodio se va filtrando y después se baja sobre los túbulos colectores, ¿no? Pero el prematurito que tiene ese problema de que es más perdedor de sodio, ¿no? Entonces podemos darle un poco más de sodio. En vez de darle de 1 a 3, que es lo que normalmente damos en un recién nacido a término, en un prematuro le podemos elevar de 3 a 5 mil equivalentes por kilo, ¿no? Entonces, uh, en un niño en las cuales nace y va aumentando la presión arterial y por lo tanto va aumentando el flujo renal y la filtración glomerular, al comienzo va a producir una diuresis hipotónica y alta, en la fase poliúrica, de minutos a par de horas más o menos. Y después entra en una fase oligúrica. O sea, al comienzo es esto, es como una adaptación. Y después entra una fase oligúrica en las cuales hay reducción del flujo renal, de la filtración de glomerular y la fracción excretada de sodio, y puede hacer un oligúrica, ¿no? Oliguria se denomina de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora. Lo normal ya sabe que les he dicho, un promedio 1 a 3 mililitros por kilo por hora, el gasto urinario, ¿no? Eh, si es menos de 0,5 ya pues lo consideramos anurio, ¿no? Y esto puede durar de 12 a 36 horas. Eso es un promedio, un día más por ahí, que está en una fase oligúrica. Y después entra a la segunda fase diurética, en las cuales hay la contracción del espacio extracelular, o sea, va a disminuir el espacio extracelular, eso va a ir al intravascular y va a haber un aumento de la diuresis que puede oscilar entre 2 a 5 mililitros kilo por hora, que puede durar desde el segundo, tercero hasta el quinto día inclusive. Entonces, esta es la evolución más o menos, lo que ustedes pueden encontrar si alguien quisiera medir las diuresis en las primeras horas, las primeras 24, las primeras 48, ¿no? Se puede medir poniéndoles bolsitas ahí. Y hay una tercera fase post-diurética, en las cuales la diuresis varía en función ya de los líquidos que se aportan, entre los 5 a 7 días, ¿no?
Y la diuresis se estabiliza más o menos en 1 a 3 mililitros kilo hora. Se sigue produciendo la contracción del espacio extracelular. La menor capacidad de concentración se debe a la menor filtración glomerular y de baja a la disminución de la sensibilidad a la vasopresina que ya les expliqué, ¿no? Hay como una resistencia a la vasopresina, por lo tanto, eso pues hace que no se secrete o no haya la sensibilidad para la hormona diurética para absorber líquidos, ¿no? Entonces, la orina sale pues hipoosmolar, ¿no? Hipotónica. Hay mayores pérdidas de sodio, y esto se da básicamente por la menor respuesta de la glándula suprarrenal a las pérdidas de sal. Hay menor respuestas del túbulo a la aldosterona y hay una disminución del intercambio entre sodios y los hidrógenos. La acidificación de la orina se da por la no excreción de los ácidos y por la disminución de la absorción de bicarbonato. Eso, si yo tengo una orina media alcalina, ese es un problema, ¿no es cierto? Porque hay una proliferación bacteriana ahí y tienen tendencia a las infecciones. El sodio, hay dos electrolitos acá que vamos a aprender a manejar. Uno es el sodio y el otro es el potasio. El sodio es el principal ion extracelular, ¿no? Y tiene sus variaciones en cuanto a la reabsorción a nivel tubular. Lo normal del dosaje de sodio va a ir entre 135 a 145 mil equivalentes por litro. Por lo tanto, vamos a hablar de hiponatremia cuando baje menos de 135 y de hipernatremia cuando sobrepase los 145. ¿Cuál es el requerimiento de sodio? 1 a 3 mil equivalentes kilo día, a excepción de los prematuros, como les digo, de acuerdo a los valores de electrolitos que encuentre en suero. Nos vamos a quedar con 1 a 3 mil equivalentes kilo día. Y vamos a saber manejarlo. Cómo viene la presentación de esto. El sodio, para fines de hidratación endovenosa, viene en ampollas de 20 mililitros, ¿sí? Es el famoso cloruro de sodio al 20%. Ampollas de 20 mililitros. Cada ampolla tiene 68 miliequivalentes de sodio, pero cada ampolla es 20 mililitros. Si yo les hago una pregunta simple de razonamiento nomás, ¿cuánto de sodio tiene 1 mililitro de cloruro de sodio al 20%? 3.4 mil equivalentes. 3.4. Lo único que han hecho es dividir 68 entre 20, ¿no es cierto? Me dividen 68 entre 20 y sale 3.4, la cantidad de miel equivalentes por litro. Entonces nosotros podemos calcular primero la cantidad de miel equivalentes y después lo dividimos entre 3.4 para saber cuánto de volumen de cloruro de sodio del 20% le voy a poner. Pero lo vamos a ver con ejemplos mejor, ¿no? El potasio es el principal ion intracelular. Interviene mucho en el crecimiento y división celular, en la síntesis de ADN, en la síntesis de proteínas, en la conservación del volumen de la célula, porque es intracelular y mantiene esa estabilidad, ¿no es cierto? En mantener el pH, en mantener una función enzimática óptima. ¿Qué hace su deficiencia? Puede producir ilio, puede producir arritmias, puede ser calambres, fatigas, ¿no? Los valores de potasio en un neonato van de 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. Y los requerimientos de potasio van de 1 a 2 mil equivalentes por kilo día. Al igual acá. Entonces,
¿Qué es lo primero que tiene que saber un médico? La presentación de los medicamentos. ¿Cómo viene? El cloruro de potasio. Como cloruro de potasio es una sal, el otro viene cloruro de sodio, y el potasio viene como cloruro de potasio. La concentración, igual, 20%. ¿Cuántos miel equivalentes viene en la ampolla? La ampolla acá ya no viene de 20 como en el sodio. La ampolla de cloruro de potasio al 20% viene 10 mililitros. Por lo tanto, si hay 27 mil equivalentes de potasio en 10 mililitros, cada mililitro traerá 2.7 mil equivalentes de potasio. ¿Sí? 2.7 mil equivalentes de potasio por mililitro. Ah, ¿En qué casos ustedes me van a decidir, muy bien, nace el bebé y por determinado tipo de problemas a este bebé lo voy a poner en reposo gástrico, no le voy a dar nada por vía oral y todo va a ir por endovenoso? En casos de asfixias perinatales, ¿no? Que sean apoderadas a severas. En caso de alteraciones quirúrgicas intestinales o malformaciones a nivel gastrointestinal, ¿no? Por ahí una atresia esofágica, una duodenal, una malformación anorrectal, ¿no? Un síndrome de dificultad respiratoria, porque si el niño está con dificultad respiratoria, está con trabajo respiratorio, tiraje, retracciones, ¿no? Quejido, pues no va a coordinar lo que es succión de glución y probablemente se vaya a aspirar, ¿no? Entonces, en eso me tienen que evaluar para decir, ah, ya sabes que a este le voy a poner el reposo gástrico y todo por vía oral. Los prematuros, les he puesto ahí menor de 34 semanas. ¿Por qué? Menor de 34. Porque ya sabemos que la coordinación entre succión de glución está bien madura a las 34 semanas. Entonces ustedes a todos los niños de 34 semanas o más, ya, le prueban succión. Y si es menos de 34 semanas, NPO y su endovenoso, ¿no? Y a los mayores de 34 hasta las 36 semanas va a depender de succión, porque el hecho de que sea de 34 o 35 no les asegura a nadie ustedes que de repente ese niño pues sea muy flojo, no coordine bien. Entonces en esos niños también van a tener que poner un endovenoso. Alteraciones pulmonares, o inestabilidad hemodinámica, neonatos con vómitos frecuentes, por X motivos. A veces la primera manifestación de una obstrucción intestinal son vómitos frecuentes desde el nacimiento. ¿A qué niños necesito más líquido y a qué niños necesito menos líquido? O sea, ¿a quiénes les puedo aumentar más de lo normal, de nuestro requerimiento normal que estamos quedando? ¿Y a quiénes pues les puedo dar menos? Porque hoy vamos a restringir un poco de líquidos. En sepsis, pues sí, ¿no? El gasto metabólico es mayor, son niños con fiebre, son niños polipléjicos, va a haber mayores pérdidas. Si hay defectos de pared abdominal igual, como gastrosquisis o falocele, si hay obstrucción intestinal, porque acá va a haber residuos, además como pérdidas adicionales a la orina y a las pérdidas insensibles, pues va a haber pérdidas por drenajes gástricos, ¿no? O que haya una insuficiencia renal aguda en su fase poliúrica, ¿no? Las cuales necesito darle un poco más de líquido. ¿En quiénes vamos a restringir? Si hay una insuficiencia renal en fase oligúrica, restringir a 50, 60 por kilo día. En una displasia pulmonar, broncopulmonar. Las displasias broncopulmonares son problemas del desarrollo a nivel pulmonar que se dan en niños que reciben oxígeno, pero que se manifiesta generalmente después de la segunda, tercera semana de vida, ¿no? Cuando el niño ya debería estar con un volumen de 150 por kilo día por vía oral, por ejemplo, ese niño yo le tengo que restringir a 100 nomás, máximo 130 por kilo día, por vía oral, ¿no? En una cardiopatía, que sea ductus arterioso o una insuficiencia cardíaca, ¿no? En las cuales no manejan el exceso de volúmenes altos hídricos,
también tenemos que restringir. Y aparte, utilizar un diurético de repente para disminuir también la precarga, ¿no? Algo que no les dije es las diferencias entre vía oral y vía endovenosa. Los requerimientos por vía oral son un poquito mayores que los requerimientos por vía endovenosa. Pero cuando lo damos mixto, como que mezclamos, ¿no? Mezclamos los dos. Un niño, por ejemplo, el requerimiento hídrico por vía oral de un niño a término oscila más o menos en los 150 mililitros por kilo día. A diferencia del endovenoso que les puse como tope 120, ¿no es cierto? 120 mililitros kilo. Igual para un niño ya de varias semanas, un prematuro por vía oral puede llegar a 180, ¿no? Mililitros por kilo día por vía oral. Me refiero a la cantidad de leche, ¿no? En esos casos. Eh, Vamos con un ejemplito. Niño de 3 días de edad, 33 semanas de edad gestacional, tiene un CDR severo, 1800 gramos de peso. La madre refiere que orina normal, pero ustedes lo van a referir, ¿no es cierto? Por el síndrome de distrés respiratorio, por ahí está con, con dificultad respiratoria severa, además es un niño de 33 semanas, e incluso estos niños a veces con distrés respiratorio me pueden hacer un CIJAT, ¿no? Una secreción inapropiada de hormonas diuréticas en las cuales se va a retener líquido. Se le indica hidratación parenteral y lo vamos a poner en reposo gástrico, nada por vía oral. Entonces, primer día, yo hubiera empezado con 80, ¿no? Pero este tiene tercer día, por ejemplo, primer día 80, segundo día 90, tercer día le voy a dar 100 mililitros kilo día. Como pesa 1800, tengo 180 mililitros por día. Entonces ya tengo parte de mi indicación médica. ¿Eh? A este niño le vamos a iniciar con una destroza al 10%, ¿sí? A mayores de 1000 gramos, inician la dextrosa al 10%. Los menores, ¿cuál es el problema? Que no pueden metabolizar bien la glucosa en exceso por la poca producción o la resistencia a insulina que puede haber. Entonces, en niños menores de 1000, o algunos dicen, como les he puesto acá, 1250, hay que evaluar si no les ponen dextrosa al 10, de repente una dextrosa mezclada al 7.5 o al 5%, siempre monitorizando la glicemia. Yo necesito una velocidad de infusión de glucosa, ¿no es cierto?, de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Ya les adelanté esto también. Traten de ver a término 4 a 5 y en prematuros de 5 a 6 miligramos kilo minuto. Pero que ustedes se manejen entre 4 a 6, yo no me hago problema. Va a ir bien, es una tasa metabólica. Entonces, eh, el volumen de infusión de glucosa lo vamos a sacar por el volumen total, por la concentración de glucosa entre 144 por peso. ¿Cuál es el BIG que estaría recibiendo este niño? Fíjense eso, lo único que les voy a hacer, aplíquenme esta fórmula. Yo voy a utilizar dextrosa al 10%. ¿Sí? Ya saben el volumen total que voy a utilizar, ¿no es cierto? 180 mililitros por día, ese es el volumen. Por lo tanto, mi indicación médica va a ser dextrosa al 10%, 180 mililitros. ¿Qué IG le estaré? Hállenme el BIC, ¿no? El BIG. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto les ha salido de B y G? A mí me salió 6.94. Ujú. ¿Sí? ¿Todos han sacado? 6.94. Pregunten si tienen alguna duda. Acuérdense, el peso es 1800. Entonces sale 6.9, ¿no es cierto? Siempre vamos a manejar un decimal más bien. Entonces, 6.9 miligramos por kilo por minuto. ¿Sí? Pero yo les voy a pedir, como me he pasado acá, perdón, me he pasado, ¿no es cierto? ¿Sí? Me he pasado de 6. Estoy dando más cantidad de glucosa. Así que yo les voy a pedir, solamente hay que darle 5 miligramos por kilo por minuto. Entonces, voy a hacer al revés. Y quiero hallar la concentración de dextrosa que necesito para ese niño. Entonces, yo quiero 5 miligramos kilo minuto. Entonces, despejando nomás, ustedes despejan la fórmula. Yo quiero encontrar la concentración de dextrosa. Acuérdense que el 10% acá no me sirve, ¿no? La dextrosa al 10% se me ha pasado. Es mucho. ¿Qué pasa si yo le doy mucha cantidad de dextrosa? Puedo inducir a mayor producción de insulina y posteriormente, cuando yo esté bajando la cantidad de dextrosa, producir más bien hipoglicemias de rebote, ¿no? Pues solamente quiero darle la cantidad ideal. Por eso siempre es donde hay que controlar unos 45 minutos o 30, 45 minutos después de iniciado esa concentración de dextrosa. Siempre hay que controlar con una glicemia o un glucotest, ¿no? Un simple glucotest. Entonces, lo que yo puedo hacer, vamos a hallar la concentración de dextrosa, que es el VIG por 1.44. ¿Ya saben de dónde viene esto? ¿Alguien me dice? El VIG saben, ¿no? El VIG acá le vamos a poner 5. ¿De dónde apareció este 1.44? ¿Quién me dice? Que acá yo lo tenía como el 144. ¿De dónde apareció? Hay un grupo de ustedes que ya ha adelantado, creo que prácticas de hidratación, ¿no es cierto? Es lo que me han dicho, ¿eh? Esto es de hallar la cantidad de minutos, ¿sí? ¿Cuántos minutos hay en un día? 24 por 60 minutos, 1440. Pero acá está dividido los gramos en miligramos. Entonces está dividido entre 1000, para saber que sean miligramos, ¿no? ¿Qué es la dextrosa? La dextrosa es gramos por decilitro. Pero yo lo que quiero hallar es miligramos por kilo por minuto. Por eso está simplificado. ¿Ok? Entonces, VIG por 1.44, que es una constante que lo pongo ahí, pero ya saben de dónde viene. Viene de 1440 minutos entre 1000 miligramos, ¿no? Para tratar de transformar los gramos en miligramos, en el VIG. Por peso entre el volumen total. Entonces tenemos 5, que es el VIG que yo quiero, por 1.44, por 1.8, 180 es mi volumen total, y yo necesito una dextrosa al 7.2%, o sea, no necesito la dextrosa al 10%, si se dan cuenta.
A ustedes podrían ponerle, por ejemplo, 7.5. Ah, sí, pues más fácil, ¿no? 7.5, por lo tanto, de esos 180, 90 pongo al 10 y 90 al 5, y ya tengo al 7.5. Pero acá vamos a ser exactos. En neonatos generalmente somos exactos. Entonces yo necesito una dextrosa al 7.2%. ¿Sí? Después vamos a aprender a cómo preparar esto. Cómo preparar esta dextrosa al 7.2%. Ustedes pueden tener dextrosa al 5 con dextrosa al 10 y pueden hallar esto. Ustedes pueden tener dextrosa al 5 con dextrosa al 33 y pueden encontrar una dextrosa, cuánto de uno y cuánto del otro. Cada 100 mililitros, porque los volutroles que se preparan son de 100 mililitros. Ustedes pueden poner agua destilada y dextrosa al 33% y prepararme una dextrosa al 7.2%. Pasemos a la parte de electrolitos. ¿Le damos o no electrolitos a este niño? Sí, ¿no? Tiene 3 días de vida. Si yo te digo que tiene 3 días de vida, significa que estoy preparando el tercer día o el cuarto día. 3 días cumplidos, ¿no es cierto? Estoy preparando para el cuarto día. Al tercer día ya debería tener electrolitos. Por lo tanto, este niño vamos a darle electrolitos. Requerimiento de sodio hemos dicho de 1 a 3. Muy bien. Yo elijo acá 3 miliequivalentes por kilo de día. 3 por 1.8, tengo 5.4 miliequivalentes por día. Pero hemos dicho que 1 mililitro de cloruro de sodio al 20% es igual a 3.4 miliequivalentes de sodio. Sencillamente una regla de 3 simple, ¿no? ¿Cuántos mililitros habrá en 5.4 miliequivalentes de sodio? Y dividiendo 5.4 entre 3.4, me sale 1.58 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Eso es lo que le vamos a agregar a la dextrosa, ¿no? A los 180 mililitros. Potasio, mismo razonamiento. Es de 1 a 2, muy bien, yo he elegido acá darle 2 equivalentes kilo día. 2 por 1.8, tengo 3.6 equivalentes por día que le voy a dar a ese bebé. Y por lo tanto, si 1 mililitro de cloruro de potasio al 20% es igual a 2.7 equivalentes, ¿cuánto será 3.6? Divido 3.6 entre 2.7 y me sale 1.33 equivalentes de cloruro de potasio al 20%. Pues, ¿cómo quedaría mi indicación médica para ese niño que voy a referir? ¿Eh? Acuérdense del niño. Tenemos este niño. Y eso es lo que ustedes van a tener a nivel periférico. ¿Cómo quedaría la indicación? Porque eso es lo que tengo, esa es mi competencia, esa es mi capacidad, ¿no? Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Ok? Antiguamente la educación en la cual al menos la que yo recibía era todo teórico, nada más, ¿no? Y cuando hemos salido a hacer nuestro serum, pues tirábamos cuadras en tratar de realmente hacer una indicación médica adecuada. Entonces, para mí lo interesante es que ustedes lleguen a esto, a que ustedes me pongan en la hoja de referencia dextrosa al 7.2%, 180 mililitros. Esto les voy a enseñar yo a preparar después. Si bien es cierto, esto lo prepara la enfermera y ellos saben ya, igual es pura regla de 3 simple para preparar esto, pero yo les voy a enseñar hasta ahora la parte de médica. Les voy a enseñar a preparar, ¿por qué? Porque hay muchos centros y puestos de salud en los cuales puede que no encuentren personal adecuado o de enfermería o de repente solamente técnicos, ¿no? La cantidad de cloruro de sodio es 1.6, lo estoy redondeando, ¿no? 1.6 y 1.3, ¿no? 1.6 de cloruro de sodio al 20% y 1.3 de cloruro de potasio al 20%.
Volumen total yo tengo 182.9 mililitros. Este es el volumen para 24 horas. Pero como yo lo refiero a este niño con un Volutrol, ¿no es cierto? Un Volutrol de esas cámaras que tienen y ya con catéter periférico umbilical que le pongan, tiene que pasarle para 24 horas. Pero yo quiero saber cada hora para hacer mi control cuánto le tiene que pasar. Lo único que tengo que hacer es 182.9 entre 24 y para que pase esta cantidad yo tengo que controlar en el Volutrol que me pase 7.6 mililitros por hora. Ahora, esa es una parte. ¿Cómo hacemos la cantidad de goteo? Los Volutroles son diferentes a los equipos de venoclisis. Supongo que los conocen los dos. Un equipo de venoclisis va gotas. Un equipo de microgotero va microgotas. Una gota es igual a 3 microgotas. No sé si a ustedes les han enseñado, por ejemplo, a hacer número de gotas, ¿no? De acuerdo a volumen. A ver. Ah, oh, voy a meter otro. Oh, uno en blanco. Ya. Vamos a poner cualquier. Ok. Número de gotas. Esto es igual al volumen que ustedes tengan sobre el tiempo en horas, tiempo en horas, 3. ¿Sí? El número de gotas lo sacamos de esta manera. El volumen sobre el tiempo en horas por 3. Y eso es para el equipo de venoclisis normal, lo que ustedes utilizan, por ejemplo, en adultos. Pongamos que a un niño ya grande, 5 años, ustedes le van a pasar 1 litro. ¿A qué goteo le gradúan para que pase el litro en 24 horas? ¿Qué me dice? 1 litro. A un niño de 5 años le tiene que pasar 1 litro para 24 horas. ¿Cuál es su goteo? ¿0.12? 1 litro. No dividan en 1. 13 gotas, doctor. 13.8. 13.8. O sea, sería 1000, ¿cierto? 1000 mililitros. ¿Qué tiempo? 24 horas. Por 3, 72, ¿no es cierto? ¿Cuánto les ha salido eso? 13.8, doctor. 13.8. 13.8, pero no se puede dividir una gotita, ¿no es cierto? En 8, 0,8. Sería 14 entonces, doctor. 14. O para abajo o para arriba, y ustedes redondean 14 gotas por minuto. ¿Sí? Ustedes gradúan con su reloj y van graduando la ruedita 14 gotitas por minuto.
Pero fíjense en lo que estamos ahora. Hagan eso con los 180. ¿Cuánto le sale? Le vamos a pasar 180 mililitros en 24 horas. ¿A cuántas gotas pasaría? 2.5, redondeando serían 3. 2.53, ¿no? Entonces, como que a ver, gradúen, pues, y cada minuto que pase dos gotitas, o dos o tres gotitas. Es difícil, ¿no es cierto? Entonces, para eso está el microgotero. Para eso están las microgotas. Entonces, en microgotas, igual, tenemos un volumen. Y tenemos, ¿qué le ponemos abajo? Si les he dicho que cada gota es 3 microgotas, ¿qué ponemos abajo? Simplificando. Sería el tiempo nada más, doctor. Solamente el tiempo. Tiempo en horas, ¿no? ¿Cuánto sería igual a esto? ¿Lo ponemos arriba? De 24 horas, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería esto? 7.5. Entonces, como que 7.5, pues ya podría calcular, ¿no? Entonces, póngase ahí, le pongo 8 microgotas. Microgotas minuto, ¿no? Entonces, de esa manera lo hago. En el hospital nosotros tenemos bombas de infusión, unos aparatitos fue que me puede dar por ahí hasta 20 mililitros en 24 horas. Así de exacto me lo mandan. Pero ustedes no lo van a tener, ¿no? Eso no hay para transportar. Entonces, la forma de transportar a ese niño en su manejo hídrico sería de esta manera. Y ustedes me lo calculan, 8 microgotas por minuto, y van a comprobar que le pase, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a pasar de volumen? 7.5 mililitros hora. Esto es lo que va a pasar. ¿Eh? Entonces, ustedes pueden comprobar, pueden marcar con un esparadrapo cuánto es 7.5 y si se pasó. ¿Por qué? Porque como no es algo muy exacto como una máquina, como lo que tenemos las bombas de infusión, ustedes me pueden comprobar si es mucho, está pasando poco, de repente no lo calcularon bien y se pasó rápidamente en una hora y eso es un problema, porque eso puede variar el BIC, ¿sí? Eso te puede variar el BIC. Y de repente el BIC le pasó más rápido y ya no es el de 5 miligramos por kilo, sino le pasó a 10 y pero ustedes ya le pasaron en media hora lo que debería pasar en una hora. Entonces, ahí hay que estar regulando la cantidad de volumen que ustedes están calculando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto hasta ahora les quería presentar. Vamos a seguir haciendo ejercicios con esto en la práctica y también tenemos una clase netamente de casos clínicos.
que yo les voy a mandar, entonces ustedes lo resuelven, nos presentamos, ¿no? Después les corrijo, y así. La idea es que sí, todos me salgan con una competencia o una capacidad de cómo vamos a tratar los volúmenes hídricos en un neonato, ¿sí? Y esto también se repercute para un niño igual, lo mismo, hasta para un adulto también. Lo maneje de esta manera. Entonces, esta sería la indicación, que le pase las 8 microgotas por minuto, que es igual a 7.5, 7.6 mililitros hora redondeando, ¿no? Entonces ya saben que para el tiempo, para el número de microgotas, lo único que tienen que hacer es dividir el volumen que le van a pasar entre el tiempo en horas. Por ejemplo, si yo les digo, no, esto hay que pasarle 100 mililitros en 6 horas. ¿Cuáles son las microgotas? ¿A cuántas microgotas pasará? 100 mililitros hay que pasar en 6 horas. ¿A cuántas microgotas? 17 microgotas. A 17 microgotas. ¿No? Lo único que tienen que dividir es los 100 mililitros en el tiempo en horas, que en este caso es 6, 100 entre 6. Ustedes calculan 17 microgotas y probablemente eso va a ir pasando a un ritmo de 17 mililitros por hora, ¿sí? Que es lo mismo. La cantidad de volumen por hora es la misma cantidad de microgotas por minuto, si se dan cuenta. ¿Sí? No varía. Se va a pasar 17 mililitros por hora, lo que es igual a 17 microgotas por minuto. Y eso sí, en las 17 microgotas ustedes lo tienen que calibrar. Muy bien. Y así les puedo poner, ¿no? Una serie de casos, de situaciones que ustedes tienen que resolver. ¿Sí? Es muy sencillo en realidad cuando vayamos entrando poco a poco en todo esto. Muy bien, chicos. Eso es todo lo que quería presentarles hoy día. Nos vemos el día jueves. Si hay alguna pregunta, primero. Doctor, una consulta. Sí. ¿Cuántos mil equivalentes de cloruro de sodio es que tenemos que darle? O sea, ¿cuál es el rango en que tenemos que darle? El rango normal, lo que hemos visto ahora, de 1 a 3, a excepción de los prematuros, que puede ir de 4 o hasta 5. ¿No? Pero en promedio nos vamos a acostumbrar a manejar el de 1 a 3, mil equivalentes por kilo día, como requerimiento diario. ¿Y el cloruro de potasio, doctor? De 1 a 2. No, no, no. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Sí, doctor, buenas tardes. Este requerimiento de sodio y de potasio es basal, ¿no? O sea, no es una El indicación. requerimiento normal. Ya, no es indicación para hiponatremia o hipocalemia, es lo normal. No, eso lo vamos a ver el día jueves. Ya, doctor, muchas gracias. Sí, ese era mi- Este es el normal para un niño que no tenga alteraciones, ¿no? Ahora, dentro de todo, de los trastornos hidroelectrolíticos, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en recién nacidos? Porque no es lo mismo en niños y en adultos. En niños a veces por las diarreas, en las cuales hay pérdidas, hacen deshidrataciones isonatrémicas o hiponatrémicas, ¿no? En cambio nosotros, que no es la causa de la diarrea, sino es una falta de aporte, falta de agua libre, y más bien se concentra el sodio y hacen una deshidratación hipernatrémica, ¿no? Ahora mismo tenemos nosotros un niño en el hospital que está con una hipernatremia, ¿no? Está con 168 de sodio en el valor que le sacaron en la mañana. Y en eso el tratamiento es diferente, ¿no?
Ustedes pensarán que como tiene hipernatremia, no hay que darle mucho sodio. Y vamos a aprender que eso no es así, que más bien le vamos a dar bastante sodio para que poquito a poquito se vaya hidratando. Y no es cuestión de darle más líquido y menos sodio, a pesar de que tiene mucho sodio en corporal, en su valor. Muy bien, eso también lo vamos a aprender el día jueves. ¿Y alguna otra pregunta, duda, intervención, consulta, aporte? Gustavo, dime. Doctor, pero en este caso de los niños también tendríamos que calcular también las pérdidas insensibles para añadir un valor adicional a este requerimiento hídrico. Como les mostré en uno de los primeros cuadros, el requerimiento ya está hecho para lo normal. O sea, el requerimiento está hecho de acuerdo a las pérdidas basales, ¿no? De cuánto necesitas para tus pérdidas insensibles, de que cuánto necesitas para tu orina, cuánto necesitas para tus deposiciones, todo eso, para hacer un balance, ¿no? Otra cosa es de que haya patología. Como en este ejemplo, por ejemplo, de este recién nacido que estábamos hablando, mencionó que estaba con distrés respiratorio severo, Ajá, tendríamos que agregarle un valor añadido para pérdidas insensibles. pero no sabes. Al inicio, cuando tú das las indicaciones, no lo sabes. Fíjate cómo es la medicina. Y creo que sí les adelanté. Niños que me hacen membrana hialina o niños que hacen síndrome de distrés respiratorio también me hacen secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no es cierto? Niños con una meningitis, por ejemplo, me hacen secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué pasa cuando haces el balance después de las 12 o 24 horas, por ejemplo? Entonces, a las 24 horas tú te vas a dar cuenta que si realmente, o a las 12 horas, por eso se dice a veces es conveniente hacerle el balance a las 12 horas, yo empiezo con esto, con lo que hemos ejercitado, y a las 12 horas le hago el balance. Entonces tú te vas a dar cuenta ahí si es un balance positivo o es un balance negativo. Si es un balance negativo, tú le tendrás que aumentar, porque dice, oye, pero este está polimnéico, está perdiendo. Por lo tanto, le puedes aumentar el volumen, aumentarle unos 20 mililitros por kilo más, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si este niño más me ha retenido líquido? Me ha hecho un problema de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Y qué ha pasado con la hormona antidiurética? Me ha aumentado la reabsorción de agua libre. Y es un niño que ha retenido líquidos, que se está edematizando. Entonces, piensen de esa manera. No quiero que, ya, todos vamos a hacer. De inicio podemos ponerle un basal, pero siempre reevaluar, ¿no? Si es un niño que está muy inestable, yo les recomiendo, háganle el balance a las 12 horas. Pero si es un niño que más o menos esté estable, nosotros le hacemos el balance a las 24 horas, ¿no? Gracias, doctor. Como ves, la medicina es bonita, ¿no? Realmente cuando a uno le gusta y lo vive, y todos estos cambios, nos hace pensar, ¿no? Y es cuestión de agarrarle el hilo, ¿no? De pensar, a ver, analizar qué otras cosas hay. Nunca miren la medicina por un tubo, ahí, así es, porque así se hace. No. Hay pacientes y pacientes, ¿no? E incluso yo puedo tener 10 pacientes con la misma patología, pero los 10 se comportan en forma diferente. Por lo tanto, siempre tratamos pacientes, no enfermedades. ¿Bien? Muy bien, chicos. Gracias. No hay más, ¿no? Muy bien, vamos a tener tiempo de seguir conversando. Yo sé que quieren ir a prepararse para el partido, hay que festejar.
Gracias, doctor. Hasta el jueves. Listo, nos vemos en 10 minutos con el Gracias, grupo Hasta la un próxima, doctor. ratito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, Hasta doctor. luego, chicos. doctor.